Marzo de 2020. La crisis del COVID-19 acecha a la bolsa y esta llega a caer hasta un 30% en escasos días. La gente entra en pánico, pero los ahorradores saben que pueden estar tranquilos. Tienen dinero en efectivo guardado bajo el colchón para emergencias. Pasan los días, semanas, meses y empiezan a llegar las ayudas, cheques y liquidez al mercado. Pero con unos tipos tan bajos, los ahorradores siguen acumulando el dinero debajo de ese colchón viscoelástico. Sin embargo, después de vivir 15 años con unos tipos de interés en mínimos, aparece la temida inflación y todo cambia. La gente se empieza a gastar todos sus ahorros en la reapertura económica, pero ¿qué hay de los ahorradores? Miremos debajo del colchón, ya no queda nada. Ahora que las tasas son tan elevadas, estos han salido a la calle y hartos de que cada día sus dólares o euros valgan menos, se han ido a otro lugar a obtener retornos, los retornos que merecen. ¿Dónde? Te estarás preguntando. Pues en muchos casos en cuentas de ahorro o depósitos bancarios, pero sobre todo recientemente en los ya famosos depósitos con brokers o brokered deposits. Estos depósitos están en manos de los bancos y estos están aprovechando la situación acumulando en conjunto más de 1.2 billones de dólares en depósitos según un análisis de Wall Street Journal, un aumento sustancial desde los mínimos de 2021. Los bancos se financian con estos depósitos y como tienen que ser atractivos pues cada vez están pagando más tipos de interés por lo que su coste de financiación cada vez es más elevado. Sobre todo y específicamente en estos depósitos de brokers que tienen tipos de interés más elevados que los depósitos tradicionales. Esto en general ha reducido los márgenes de toda la industria, pero sobre todo ha afectado a los bancos más pequeños o regionales, no tanto a los grandes. Las quiebras bancarias de principios de año, como el caso de Silicon Valley, presionaron aún más a los bancos para que acumularan efectivo. Varias empresas de calificación crediticia como Standard & Poor's y Moody's señalaron a estos depósitos como una de las principales variables que afectó negativamente cuando rebajaron la calificación de varios bancos regionales este año. Es decir, que en conclusión estos depósitos se acostumbran a calificar como de menor calidad. Y como sé que muchos de vosotros tendréis efectivo invertido en estas cuentas de brokers o estéis pensando en mover vuestro efectivo para sacar rentabilidad ahora que las tasas son tan elevadas, es por ello que en este vídeo vamos a analizar detalladamente si realmente es una buena opción invertir o depositar dinero en estas cuentas de brokers, las ventajas y desventajas, y también analizaremos no solo la parte del cliente, es decir, nosotros, sino también la parte del proveedor, del banco, si realmente hay un riesgo muy grande a que el banco o los bancos puedan quebrar o tener dificultades al financiar estas cuentas de depósito a tipos de interés tan elevados actualmente. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes también un gran like, que no solo para apoyarme a mí y todo el contenido que se crea en este canal, sino para unirte a una comunidad de inversores particulares que ya somos más de 40.000. El famoso y glorioso efectivo. Aquí podemos ver un ejemplo de un tipo de cartera llamada cartera permanente, y una de ellas es el efectivo, la variable que estamos analizando en este vídeo. Por ello os muestro este ejemplo, y como veis el efectivo se dirige hacia el apartado de recesión. ¿Por qué? Porque lo hace bien en estas épocas de recesión o más incertidumbre. El efectivo en una cartera normalmente sirve para amortiguar las caídas, y básicamente es pólvora para que podamos disparar cuando aparezcan nuevas oportunidades en el mercado, cuando haya bajadas, por ejemplo. Cuando en esta cartera permanente, por ejemplo, hablamos de efectivo, no hablamos de billetes en físico de 50 dólares que están bajo nuestro colchón, como estábamos comentando, sino estamos hablando de inversiones líquidas y a corto plazo que se van haciendo pues cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses en fondos monetarios, depósitos o lo que sea que nos pueda generar un tipo de interés. Es decir, es dinero que se va invirtiendo y se va renovando a corto plazo, para que tengamos la oportunidad en cualquier momento, por ello se llama efectivo, de poder liquidarlo e invertirlo en cualquier otro activo. El efectivo será de máxima utilidad cuando el dinero escasee o cuando empiecen a aumentar los tipos de interés reales. Es decir, cuando seamos capaces de invertir a un tipo de interés que aumente nuestro poder adquisitivo y que supere el efecto de la inflación. Esto es algo que no ha sucedido en los últimos 15 años porque los tipos de interés han estado en mínimos, y más ahora o los últimos 2-3 años que ha aparecido una gran inflación, que ya sabemos que es la pérdida del poder adquisitivo y el aumento generalizado de los precios de los productos y servicios.
que hace que nuestro dinero cada vez valga menos o podamos pagar menos cosas con la misma cantidad de dólares o euros. Es decir, que si no somos capaces de invertir por lo menos al ritmo de la inflación, que normalmente a lo largo del tiempo es del 2%, estaremos perdiendo cada año poder adquisitivo en nuestro dinero. Ahora las tasas de interés llegan al 5% nominal, es decir, teniendo en cuenta la inflación, pero supongamos que la inflación se normaliza y llega al 2%. Si las tasas dan un 5 menos un 2%, nos quedaría neto un 3% de interés real, que es lo que aumentaría nuestro patrimonio cada año, el poder adquisitivo de nuestro dinero. Por lo tanto, podemos ponerlo en contexto en dos situaciones, una de inflación y una de deflación. Una de inflación, que es cuando aumentan los precios, ya lo hemos comentado, el efectivo vale menos cada vez si no luchamos contra la inflación y no somos capaces de generar un tipo de interés igual o superior, entonces nuestro dinero cada vez vale menos, podemos comprar menos cosas. Pero si después hay un escenario de deflación, que es algo que pasa poco o ha pasado poco en la historia de la economía, en ese caso los precios cada vez valen menos, por lo que nosotros podemos comprar más bienes y servicios con la misma cantidad. Ese escenario sí que beneficia al efectivo, porque cada vez tiene mayor valor real, más valor. Al final, el efectivo es una pólvora en los rebalanceos o en las caídas, porque nos permite tener un efectivo guardado que podemos utilizar cuando se vienen oportunidades en el mercado. Después es un ancla en la cartera, es un activo que protege muy bien, sobre todo en recesiones o en crisis. También lo hace bien en tipos de interés reales positivos, como en letras, seguros de ahorro, depósitos, todos los activos que estamos comentando en este vídeo, incluidos los depósitos de brokers, cuando, como ahora, empiezan a ser los intereses reales positivos que ya hemos comentado. Y por último, lo hace mal con tipos reales negativos, ya que en este último escenario nuestro dinero cada vez vale menos, y esto es algo que ha pasado en los últimos años. Esto nos ha llevado a la siguiente situación actual, y es que seguro que habéis entrado en vuestro broker y habréis visto que actualmente están ofreciendo depósitos a tipos de interés muy atractivos. Por ejemplo, Fidelity ofrece hasta un 4,6% en certificados de depósito a corto plazo de entre 9 y 18 meses, Charles Schwab del 4,7% entre 10 y 18 meses. Sin ir más lejos, aquí en Europa tenemos a Freedom24, broker europeo para invertir y ahorrar, y el que personalmente estoy usando ahora para la cuenta de ahorro. Freedom ha lanzado dos tipos de planes de ahorro, uno diario y otro a largo plazo. En el plan a corto plazo comenzaréis a recibir intereses diarios desde el principio, un 2,5% anual en euros y un 3% en dólares. Y por otro lado, también tenéis el plan de ahorro a largo plazo, el cual ofrece tasas de interés más altas a plazo fijo, generando hasta un 6,13% en dólares y hasta un 4,21% en euros. Os dejaré el enlace en la descripción para que os podáis registrar de manera gratuita. Y dentro de un momento, para que veáis cómo es el proceso de invertir en una cuenta de ahorro con un broker, también os enseñaré un pequeño tutorial con mi caso real en el que invierto 1000 euros con Freedom. Y estos depósitos son los llamados depósitos de brokers, que se conocen también como una forma de dinero caliente en momentos difíciles como el actual. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Al final, un banco como JP Morgan, por ejemplo, recurre a un broker externo, digamos Fidelity o Morgan Stanley, por ejemplo, y le pide que encuentre clientes que puedan invertir en los certificados de depósito de alto rendimiento del propio banco. Así que Fidelity te lo ofrece a ti en el broker, como acabamos de ver, y lo deposita en el propio JP Morgan. Esto permite a los bancos ganar clientes de manera muy rápida y grupal, mientras que de otra forma tendrían que ir cliente por cliente y les costaría mucho más. En Estados Unidos, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, establece regulaciones para estos depósitos con brokers, que se consideran una fuente de financiación para los bancos en comparación con los depósitos tradicionales. En casi todos los bancos y cooperativas de crédito de Estados Unidos, su dinero en este tipo de depósitos estará asegurado federalmente contra pérdidas de hasta $250.000. Para que os hagáis una idea de cómo funciona todo esto, aquí os dejo el ejemplo de Freedom24. Una vez tengáis la cuenta verificada en vuestra aplicación, deberéis proceder de la siguiente forma. 1. Clicáis en reponer. 2. Escogéis cómo queréis ingresar el dinero, si con tarjeta o con transferencia bancaria. 3. Hecho eso y recibido el dinero, vamos al menú y clicamos en órdenes no comerciales. Seguidamente vamos a colocación de dinero a largo plazo, que es donde encontráis los planes de ahorro. Una vez dentro ya podéis colocar el pedido que queráis.
En mi caso, esto es un ejemplo real donde yo escojo el de un año vista, que ofrece un 3,82% en mi caso, y es un ejemplo de 1.000 euros que he puesto yo mismo. Y finalmente, pues ya lo tendréis listo. Como veis, ya tengo ahí en rojo el dinero, que son 1.038,35 euros. Lo que pasa es que obviamente no se puede tocar hasta que pase ese año. Y básicamente ya lo tendríais listo. Así que si os interesa y os ha gustado y queréis probarlo, tenéis el link en la descripción. Pero ¿cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar entre un depósito bancario tradicional y uno con un broker? Bien, pues primero los términos. El plazo típico de un depósito tradicional es de entre 3 meses y 5 años. Un depósito en broker puede ofrecer mucha más flexibilidad con plazos que oscilan entre 1 mes y 20 años. Después, la distribución de intereses. Un depósito bancario tradicional te permite disfrutar de ese interés compuesto que vas creando por tus intereses y te reinvierte él mismo normalmente esos intereses, mientras que en los brokers normalmente sí que te depositan ese interés a ti de manera pues semestral, anual o trimestral o lo que sea, y tú tienes que reinvertirlo directamente. Y por último, el retiro anticipado. Si retiras tu dinero anticipadamente antes de que acabe el plazo que tú has contratado en un depósito tradicional, se te va a cargar o pagarás una multa. Mientras que con los depósitos en brokers sí que también pagarás una pequeña comisión, pero es bastante más baja. Ahora ha habido un interés y un gran auge por estos depósitos y ha resultado en un aumento del 86% respecto al año anterior, como vemos en este gráfico, con un gran aumento desde 2021 llegando a los máximos que vimos en 2020 y superando el trillón de dólares. Esto sucede a medida que los bancos están compitiendo por los depósitos de los clientes, que es como se financian. Por ello, bancos como Citizens, Ali, M&T, KeyCorp, Bank of America y Wells Fargo aproximadamente han duplicado sus depósitos con brokers. Cuando las tasas de interés eran bajas, pues la gente o tenía efectivo en casa o básicamente hoy en día tienes el dinero en el banco inactivo, no lo tocas, no lo mueves. Pero ahora con los tipos de interés altos y cada vez más crecientes, pues la gente se ha animado y sabe o está empezando a entender cuál es el efecto de la inflación, que en los últimos años ha sido muy agresivo. Y claro, ¿por qué no invertir en mi propio broker el dinero, el efectivo que tengo ahí parado, en una cuenta que me puede dar hasta un 4 o 5%? Claro, eso suena muy bien desde la perspectiva del cliente, pero también debemos entender que para el banco puede ser un riesgo o pueden ser cuentas una manera de financiarse más cara, lo cual puede poner en riesgo, como digo, el propio negocio operativo del banco. Y en todo este vídeo estamos hablando de una inversión de efectivo a corto plazo. No estoy diciendo que a largo plazo esta sea la mejor opción ni mucho menos. En mi opinión, y los datos lo pueden corroborar, las acciones o bonos son activos con características mucho más interesantes y con protección frente a los movimientos de tipos de interés que la caja o el efectivo no tiene, ya que a largo plazo es complicado seguir el ritmo de la inflación con la caja. Y también debemos poner perspectiva. Si miramos este gráfico desde 1790, vemos como ahora, aunque hemos vivido una grandísima subida de los tipos de interés muy rápida y agresiva, pues estamos en la media histórica, por lo que aquí cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero claro, el retorno ahora a corto plazo del 4 o 5% es muy atractivo para los inversores, pero para aquellos inversores a largo plazo esto puede cambiar en cualquier momento. Por lo que para los que piensen que esto simplemente es una media histórica y que es algo normal, sí que tiene sentido mover ese efectivo a corto plazo, como digo. Pero para aquellos que estén empezando a pensar que la Reserva Federal puede, que es lo que descuenta básicamente el mercado, empezar a bajar los tipos de interés de manera agresiva o tener políticas monetarias menos restrictivas, en esos casos sí que la yield de esa caja, lo que podemos retornar con esa caja va a ser bastante menor. Y a lo mejor no sería la mejor opción para aquellos que estén pensando esto. Y claro, como digo, al final financiar estas cuentas de brokers tiene un coste más elevado, por lo que al cliente al final al banco le sale más caro. Por ello, si vamos a hacer esto, debemos saber en qué banco está depositado nuestro dinero y por lo menos entender si ese banco tiene muchísima exposición a este tipo de depósitos o no, porque entonces su balance podría estar en más riesgo que otros bancos mucho más seguros. Por ejemplo, algunos bancos regionales más pequeños como Associated Bank Corp y Valley National Bank Corp tienen depósitos con brokers que representaron más del 10% de los depósitos nacionales. Los depósitos de Zions, por ejemplo, un banco regional, representan el 11% de sus depósitos totales. O el caso de Western Alliance Bank, con sede en Phoenix, que está por encima del 10%. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta si vamos a utilizar nuestro efectivo para invertirlo en este tipo de cuentas de depósitos de brokers. Aquí también os dejo un gráfico con los principales bancos y los depósitos con brokers como porcentaje de todos los depósitos nacionales del año pasado versus o en comparación con el año actual, donde podemos ver casos como Bank of America, JP Morgan, Citigroup o Goldman Sachs.
aquí no estoy diciendo que ahora vaya a haber un colapso de los bancos y vayan a quebrar, simplemente es para vuestra propia seguridad que aunque tengamos seguros legales, por ejemplo en Estados Unidos te cubren hasta $250.000, pues es importante saber en qué banco estamos o en qué banco tenemos nuestro dinero, porque al final es donde va a parar después de que contratemos al broker. Por ello, en conclusión, hemos visto que al final ahora mismo los tipos de interés son muy atractivos y cada vez más crecientes. Es algo, como digo, interesante para aquellos que a corto plazo tengáis efectivo parado o inactivo y queráis protegeros de la inflación o sacar incluso un interés real positivo. Recordad también que en muchos casos, si ese dinero después lo necesitáis, pues tendréis que pagar algún tipo de comisión o algún tipo de multa más grande o pequeña, depende del broker y del banco. Y que reviséis bien la exposición que tenga vuestro banco en este tipo de depósitos con brokers, porque son financiación mucho más cara para ellos y reduce también sus márgenes. Espero que os haya gustado y os haya servido. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este tipo de cuentas de depósitos, si tenéis vuestro efectivo en vuestro broker invertido o estáis pensando o tenéis dinero en otro tipo de cuentas de ahorros distintas. Dejadme abajo cuál es vuestra opinión y qué es lo que estáis haciendo. Y sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad suscribiros aquí debajo, dejar un gran like si os ha gustado. Así que sin más, aquí me despido, recordad suscribiros, apoyar al canal con un gran like. Yo os dejo aquí un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad, nos vemos en el próximo vídeo.